Al establecer que esa edificación se hicieron 2 remodelaciones en el tiempo que tiene operando la discoteca, una fue en el año 2002 y la otra en el año 2015. Sin embargo, el techo nunca fue revisado, nunca fue inspeccionado. Él está poniendo en evidencia que ciertamente hubo una negligencia en el manejo de ese negocio, que es una responsabilidad del propietario, del socio del propietario y del administrador si lo hubiese. Pero también deja la puerta abierta, que es una responsabilidad del Estado. Ahora le pregunto, en términos legales, ¿qué podría él realmente estar enfrentando? Penas de 6 meses a 2 años de prisión. Aquí las penas no son acumulativas, lo que significa que el delito sería castigado cual si fuera una sola víctima. Wow. Una sola persona que falleció. O sea, para que la gente entienda, no se van a contabilizar las personas que lamentablemente perdieron la vida ahí como unidades, sino que todas sumarían un solo hecho delictivo. Eso es correcto. O sea, yo sé que nadie quiere que estas cosas pasen, pero lo mínimo que las víctimas merecen es que se haga justicia, porque estamos hablando de algo, señores, sin precedentes. Más de 232 personas que perdieron la vida esa madrugada ahí. Familias que en este momento todavía no se recuperan. Gente que nunca se va a recuperar, ni emocionalmente ni físicamente. Gente que va a tener que vivir durante toda su vida con los estragos que esto ha provocado. Familias destrozadas, gente que todavía está llorando y seguirá llorando. O sea, eso no hay forma de resarcirlo. Y yo voy a decir algo que probablemente mucha gente no quiera escuchar, pero yo voy a hablar en términos profesionales. La probabilidad de que los involucrados en este caso sean castigados con una pena privativa de libertad es mínima. El pasado 8 de abril ocurrió en la República Dominicana un hecho que entristeció y enlutó a toda la sociedad. El techo de uno de los centros de entretenimiento, discotecas más concurridos, más famosos, más prestigiosos de la República Dominicana, lamentablemente colapsó. Todo el mundo sabe a qué me refiero, hablo del Jet Set. Ese hecho dejó lamentablemente muchas familias destrozadas. Desde el primer momento, la gente exigió ver en el lugar de los hechos o escuchar de alguna manera una explicación por parte de la persona a quien se le atribuye la propiedad del local, del establecimiento, de la discoteca, que es el señor Antonio Espaillat, quien el día de hoy estuvo dando sus declaraciones a Edith Febles en una entrevista que todos pueden buscar y ver en YouTube. El tema legal que ahora muchas familias están de alguna manera atravesando o encaminando, con muchísimos abogados distintos, parece ser bastante complejo, complicado, difícil. Y para explicarnos exactamente en términos legales qué es lo que está sucediendo, o más bien qué procede o qué podría proceder y qué no, aquí tengo como invitado a un experto, una persona que tiene mucho conocimiento en el tema penal y también el tema civil. Es el abogado Jean Christopher Pérez. ¿Cómo estás, Jean Christopher? Gracias, Vladimir. Para mí siempre es un placer estar en esta plataforma compartiendo informaciones que son de interés de la República Dominicana. Te agradezco mucho que hayas venido con tan poco tiempo de convocatoria, de verdad que sí. El señor Antonio habló esta mañana y todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a decir. Sus declaraciones están ahí publicadas en una entrevista, repito, que usted puede buscar en este momento, luego de ver esto, evidentemente, en YouTube para que se entere si todavía no lo ha hecho. Y quiero conversar contigo, no para analizar lo que dijo, sino más bien cuál es el escenario que muchas familias en este momento tienen que, digamos, pasar o atravesar, tratando de exigir algún tipo de justicia por todo lo que ha pasado. La República Dominicana está enlutada, mucho dolor. Obviamente nada de lo que se haga va a devolverle la vida a todas las personas que lamentablemente fallecieron ahí, pero las familias quieren que se haga justicia y la persona que se señala como responsable obviamente es el propietario, que es Antonio Espaillat. Legalmente, Jean Christopher, ¿cuál es el escenario actual? ¿Qué es lo que las familias deberían estar haciendo? Se habla de 2 caminos, un camino penal, un camino civil, y qué tanto pueden prosperar uno u otro. Sí, así como tú mencionas, este es un hecho que ha generado
un sentimiento de tristeza que va a subsistir sobre el tiempo. Es algo que no va a desaparecer durante mucho tiempo. Entonces, al tratarse de un hecho que ha consternado a toda la sociedad, inclusive a las autoridades que tuvieron alguna participación en la investigación, que tuvieron desde el primer momento, ellos lo han dividido por fases. La primera fase fue la recuperación de los cuerpos, el rescate de esas personas que se encontraban bajo los escombros, pero que continuaban con vida, y posterior entonces a la limpieza del terreno donde ocurrió el hecho, entonces se abre la fase de investigación, dirigida por el Ministerio Público con una connotación legal por la vía penal. En ese sentido, luego de que el Ministerio Público ha colectado su investigación, que tiene ya, por ejemplo, un informe pericial que determina cuál fue la causa exacta del desplome, que tiene las entrevistas necesarias de personas que pudieron estar involucradas en este hecho, entonces inicia la fase de querellamiento por parte de las víctimas. Esto así para aquellas familias que han decidido incursionar la vía penal, porque también hay otras vías en este caso. Tiene dos connotaciones que desde el punto de vista legal hay que explicárselo a la sociedad, aun cuando la sociedad esté esperando que haya justicia, que haya cárcel, que haya apresamiento. Sin embargo, este hecho tiene dos connotaciones, una penal y una civil. La penal, aparte de buscar la reparación de los daños a las familias involucradas en este hecho, también busca la privación de libertad de los involucrados. La civil es un tema meramente económico y únicamente se referiría a la reparación del daño en materia civil, es decir, en cuestiones económicas. La fase en la que se encuentra la investigación actualmente es que el Ministerio Público ya está avanzado en la fase de investigación, tiene el informe pericial que se le hizo a los escombros del lugar, y esos escombros pueden determinar dos cosas. Primero, que esa muestra se corresponde con el lugar del hecho, y segundo, cuál fue la causa de ese desplome. Si la construcción estaba en mal estado, si tenía vicios de construcción, si contaba con una inspección técnica a tiempo que pudo evitarse eso. Y toda esta investigación que arroje ese informe pericial, conjuntamente con las entrevistas que se hagan, es lo que va a poder configurar si hubo una negligencia, si hubo una imprudencia, si hubo una omisión y si hubo una observancia a algún reglamento. Con todos esos elementos probados, entonces podemos perfectamente configurar el tipo penal de homicidio involuntario, que está tipificado en el artículo 319 del Código Penal con una pena de 6 a 2 años de prisión. Fíjate que nosotros, aparte de hablar este caso, hemos visto una oportunidad para hablar de la necesidad de la reforma al Código Penal, porque las penas son frágiles y algunos tipos penales no establecen con claridad cómo se cometen o cuáles elementos deben subsistir para poder configurar ciertos tipos de delito. En el caso de un homicidio involuntario, por ejemplo, nos dice que se configura con una imprudencia y una negligencia, pero no te dice cuáles casos corresponden a una imprudencia o cuáles casos corresponden a una negligencia. ¿Y qué es una imprudencia? Que yo, sabiendo que está prohibido cruzarme una luz en roja de un semáforo, me cruzo esa luz en roja. Fíjate que yo no tengo la intención de matar a nadie. Exacto. Cruzándome esa luz en roja, pero al hacerlo ocasiono un accidente y ese accidente deja como consecuencia una muerte. Yo soy culpable de cruzarme la luz en roja que dejó como consecuencia esa muerte, pero yo no tenía la intención de causar la misma, y ahí se configura una imprudencia, y por eso se está hablando de un homicidio involuntario. Yo no tenía la voluntad,
no tenía la intención dolosa. ¿Y qué es, en cambio, una negligencia? Que un médico que está destinado a hacer una cirugía sabe que si se salta cierto protocolo, su paciente puede fallecer, pero se lo salta y su paciente fallece. Eso es una negligencia médica. Entonces, este Código Penal, que no es claro al establecer cuáles casos sí y cuáles no, entran en la tipificación de un delito de homicidio involuntario, tiene muchas debilidades y son las mismas debilidades y retos que va a tener el Ministerio Público a la hora de completar esta investigación. Existe un informe que determinó cuáles fueron las causas que provocaron el colapso del techo, ¿verdad que sí? Se desplomó por un tema de sobrepeso. Eso es básicamente lo que se dice. ¿Verdad que sí? Este informe pericial, que evidentemente fue realizado por ingenieros forenses que pertenecen al Ministerio Público, establece 3 posibles causas. La primera es la concentración de peso en el centro de la edificación, del plato de la edificación. Esa es una de las causas. Pero también están las posibles filtraciones de agua sobre el techo, que pudo haber dejado la edificación en un mal estado, conjugado con las vibraciones de los sonidos de la música. Cierto. Entonces, cuando se juntan estos 3 elementos, la concentración de peso, las filtraciones de agua y las vibraciones de los sonidos en una edificación que tiene poca columna, que no fue preparada para una discoteca, sino para un cine en sus inicios, es lo que da la causa al desplome. Antonio Espaillat, en declaraciones exclusivas a la periodista Edith Febles, dijo lo siguiente, que en el techo habían 6 unidades de aire y varios tinacos. Básicamente, que no había una planta eléctrica como se ha estado diciendo. Pero además dijo algo que a mí me llamó bastante la atención, y es que el techo como tal del jet set nunca fue revisado, nunca fue reparado en más de 30 años, desde el momento que ellos adquieren el local hasta el momento en el que lamentablemente ocurre este hecho. Él admitiendo esto, o sea, él dice, habían 6 unidades de aire, habían varios tinacos, ahí se explica lo del tema del peso, obviamente lo de la vibración por el tema del sonido es lógico, pero además el tema del agua, para el tema de las filtraciones que mucha gente ha dicho que ciertamente en el local habían desde hace mucho tiempo filtraciones, pero además admitir que en más de 30 años de uso de esa edificación, amén de que se hicieran otras remodelaciones, se remozaran otras áreas, en el caso del techo nunca se le hizo nada, pues de alguna manera le deja claro al público, sobre todo a quien está en este momento demandando o querellándose, yo diría que con un escenario favorable. Ahora le pregunto, en términos legales, ¿qué podría él realmente estar enfrentando? O sea, ¿qué tan posible es que sea encontrado culpable en un escenario donde estos elementos que acabo de plantear están ahí? Sí, al establecer que esa edificación se hicieron 2 remodelaciones en el tiempo que tiene operando la discoteca, una fue en el año 2002 y la otra en el año 2015. Sin embargo, el techo nunca fue revisado, nunca fue inspeccionado. Él está poniendo en evidencia que ciertamente hubo una negligencia en el manejo de ese negocio, que es una responsabilidad del propietario, del socio del propietario y del administrador si lo hubiese. Pero también deja la puerta abierta que es una responsabilidad del Estado, porque en la misma entrevista él establece que ese negocio que frecuentan muchas personas, porque es de dominio público, nunca recibió una inspección o una notificación del Estado, ni una verificación. Entonces, ahí obviamente el Estado también compromete su responsabilidad patrimonial al omitir algo que debió hacer, y era esa revisión y esa inspección. Pero hablando de revisión e inspección, también entra el tema del seguro, porque el señor Antonio Espaillat estableció que la discoteca tenía un seguro. Y todos sabemos que es un protocolo de las aseguradoras antes de conceder
esa membresía hacer una revisión y una inspección. Claro. Por si esa edificación muy reciente va a tener un daño que el seguro va a tener que soportar. Entonces, al omitir este protocolo y asegurar este negocio, pero no hacer la inspección y la revisión, también se compromete su responsabilidad legal. De manera que en este tema podemos tener varios involucrados. Pudiera estar el Estado, pudiera estar la aseguradora, pudiera estar el propietario del negocio, su socio y también el administrador si lo hubiera. O sea, varios responsables. Varios responsables. Pero ¿cuál sería la luz de este proceso? Al final, la norma penal es clara. Y si se está hablando de un homicidio involuntario, si se logra probar con eficiencia que hubo una negligencia, que hubo una imprudencia, pues ellos pudieran recibir penas de 6 meses a 2 años de prisión. Aquí las penas no son acumulativas, lo que significa que el delito sería castigado cual si fuera una sola víctima. Wow. Una sola persona que falleció. O sea, para que la gente entienda, no se van a contabilizar las personas que lamentablemente perdieron la vida ahí como unidades, sino que todas sumarían un solo hecho delictivo. Eso es correcto. No en el tema de la reparación del daño en materia económica, porque ahí sí necesariamente se tendría que hablar de cada una de las víctimas de manera separada. Esa es la connotación penal que lamentablemente tenemos en función al Código Penal vigente en la República Dominicana. También está la otra vía, que sería ya la reparación de daños y perjuicios en materia civil, que se iniciaría con una demanda. En ese sentido, las víctimas pueden interponer a través de sus abogados una demanda, pero son aquellas víctimas que únicamente van a perseguir la reparación del daño en materia económica. Estamos hablando de la parte civil. Sí. La gente que demande por daños y perjuicios, ¿verdad que sí? Reparación económica, o sea, demandas cuando usted escucha hablar a alguien que dice voy a demandar por tantos millones. Es a eso que se refiere básicamente. Hay algo que yo quiero que profundicemos, porque usted mencionó algo que para mí es muy importante. Esta es la segunda vez que yo hablo sobre este tema en este canal. Hice unas declaraciones personales donde durante 6 o 7 minutos le di mi pésame a toda la República Dominicana y a la gente que perdió familiares, amigos. Yo perdí gente conocida también. Algo que nos tiene todavía tristes y hay un ambiente hasta este momento todavía muy sombrío en todo el país. Esa fue la primera vez que hablé de eso. La segunda vez hice un contenido con una joven amiga comunicadora que se llama Frenny y ella estuvo varios días en ese lugar mientras se hacía toda la labor de rescate. Yo decía en ese contenido, y quiero que la gente tome el tiempo de ir a verlo, que a mí me parecía que el Estado, si no hizo lo que corresponde, tendría también que responder por todo esto. Precisamente hablando del tema de la inspección, porque ese local estaba operando de manera regular, por lo tanto, el Estado debió haber dado su ok para que así fuera. Le pregunto, Jean Christopher, siendo posiblemente el Estado responsable también en parte de todo esto, siendo posiblemente o presuntamente una aseguradora, no sabemos cuál, también corresponsable en esto, ¿qué tanto podría un escenario como ese, hipotéticamente, eximir de cierta responsabilidad al propietario, a los socios, a los administradores del YECSET? Sí, no lo va a eximir porque en una eventual sentencia, los que se declaran culpables pueden ser condenados a pagar ciertas sumas de dinero de manera conjunta y solidaria a cada una de las víctimas. También se puede fallar en que cada uno de los involucrados pague de manera individual cierta cantidad de dinero a cada uno de las víctimas que reclamen en justicia. Entonces, eso en nada afectaría en el proceso. Inclusive, se puede dar el hipotético caso que al final el juez retenga la responsabilidad penal a ciertos involucrados y excluya a otros, en el caso de dictaminar
que el Estado no comprometió su responsabilidad legal o que los ingenieros que vigilaban esa edificación o que tuvieron alguna participación no comprometieron su responsabilidad, lo excluye del proceso y retiene la responsabilidad penal al propietario o a los socios. Pero esto no afecta en nada el curso del procedimiento. Pero sí, de alguna manera, en el caso civil, podría el tema de la compensación económica dividirse entre todos los involucrados. Porque eso es correcto. Si el fallo es que tanto una aseguradora, digamos hipotéticamente, el Estado hipotéticamente, y los propietarios son corresponsables, entonces lo que se tiene que pagar, pues se divide entre todos los corresponsables. ¿Sería así? Sí, esa es una posibilidad. Aunque en términos penales ya sería un escenario distinto, porque obviamente a quién van a encarcelar en el Estado, o sea, a quién. El Estado es una entidad como tal, que es un todo, y en el caso de la aseguradora no sé cómo aplicaría ahí. En el caso, por ejemplo, del dueño, del propietario, sobre este recaería la responsabilidad directa en materia penal. Si hubiese algún administrador también de la discoteca, pudiera recaer directamente la responsabilidad penal. ¿Y no sobre el dueño? Sí, también sobre ambos. Va a depender de la cantidad de personas que las víctimas querellantes decidan incluir en su proceso. O sea, si yo voy a instrumentar una querella penal y yo incluyo al administrador, además del dueño y quizás los socios. Si se prueba correctamente que por parte de cada uno de ellos hubo omisión, hubo inobservancia, algún reglamento, hubo negligencia o hubo imprudencia, ellos comprometen su responsabilidad penal y pudieran conllevar una pena privativa de libertad. Muy bien, entonces te voy a hacer una pregunta directa, creo que la respondimos hace un rato, pero es para que la gente le quede claro. ¿Cuál es el máximo de tiempo que en términos penales podría, en un caso hipotético de que se encuentre culpable, el propietario del jet set pagar? O sea, ¿cuánto sería el máximo de tiempo que Antonio Espaillat, si es encontrado culpable, podría pagar en términos penales? Sí. La pena sería, conforme lo establece el Código Penal Dominicano, de 6 meses a 2 años por homicidio involuntario. Y yo voy a decir algo que probablemente mucha gente no quiera escuchar, pero yo voy a hablar en términos profesionales. La probabilidad de que los involucrados en este caso sean castigados con una pena privativa de libertad es mínima. Porque desde que se inicia el proceso, lo que correspondería es que el Ministerio Público solicite una medida de coerción consistente en prisión preventiva. ¿Qué es lo que sucede con la prisión preventiva? Que al tratarse de un delito que únicamente conlleva 2 años de prisión, al ser una persona solvente, ubicable, con un domicilio que se ha puesto a disposición de la justicia, que no representa un peligro de fuga, que tiene familia, que tiene un arraigo social, es muy difícil que un juez interponga una medida de coerción consistente en prisión preventiva, sino cualquiera de las otras medidas que pudieran ser, por ejemplo, una presentación periódica, un impedimento de salida o cualquier otras medidas de carácter reales sobre los bienes para evitar que estos sean distraídos y garantizar la reparación del daño en materia económica a cada una de las víctimas. Pero con el tema de que el señor Antonio Espaillat sea condenado a una prisión o desde el inicio del proceso que se le imponga una medida de coerción consistente en prisión preventiva, las víctimas querellantes deben alejarse de esa idea. Con todo el dolor del alma, porque es una situación terrible lo que ha pasado y sabemos que aquí hay una sed de justicia, se quiere que se haga justicia, pero con la legislación que tenemos actual, las características de este caso, aquí hay que decir la verdad, porque nosotros no podemos, porque somos abogados, engañar a las víctimas querellantes y después que el proceso tenga otro resultado, entonces echarle la culpa probablemente al Ministerio Público. Es una fragilidad de la ley, es un vacío legal que existe en la República Dominicana y mentalmente tenemos que estar preparados
para lo peor en este proceso judicial. Ahora, hay una ventaja de que el proceso sea penal, y es que se tiene también el trabajo del Ministerio Público de lado, que va a litigar el proceso, y eso también suma en la eficiencia y en los resultados que pudieran tener el caso. Sin embargo, no por eso se tiene que esperar necesariamente una pena consistente en prisión, sino que con la ayuda del Ministerio Público, con una investigación adecuada, se pueden tener mejores resultados al final del proceso. Sí, y aunque estamos hablando del tema de cárcel ahora, lo que yo sé, hasta este momento, también por lo que he escuchado de muchos abogados que sé que están representando diferentes familias, es que la mayoría están persiguiendo el caso por lo civil. O sea, la gran mayoría hasta este momento están persiguiendo esto por la vía civil porque entienden que por ahí hay más posibilidades, es lo que me parece. Incluso hay una familia bastante acaudalada, la gente de Delta Comercial, que han dicho ya públicamente, no se habían manifestado hasta este momento, habían mantenido como esto en perfil muy bajo, nadie como que había hablado de ellos, pero perdieron a una familiar ahí y dicen que van a demandar por 300 millones. Escuché a la hija de Rubí Pérez decir que van a demandar por 100 millones. Escuché a otro que por 20 millones. Es decir, prácticamente toda la gente que ha estado escuchando públicamente hablar de esto dicen que se van por la vía civil. ¿Usted qué ha escuchado? Sí, es que el criterio de muchos abogados que tienen experiencia en el ejercicio del derecho en la República Dominicana es que se trata de un caso de responsabilidad civil. Eso claramente no descarta lo que establece el Código Penal, que le da el derecho a las víctimas querellantes de interponerlo por lo penal en función de las características de ese tipo penal que ciertamente se configuran. Pero también está el tema de la responsabilidad civil. No es que es más seguro, porque cualquiera de las dos vías va a dar el mismo resultado, sino que uno pudiera ser en menor tiempo el resultado y el otro pudiera extenderse un poco más. En el caso del proceso civil pudiera extenderse porque hay muchos incidentes que se pueden presentar en el transcurso de la demanda que pueden prolongar el tiempo del resultado de la misma. Ya en el proceso penal pudiera ser más ágil, más rápido y se pudiera contar con la ayuda del Ministerio Público como órgano que representa a las víctimas y también al Estado dominicano. Le pregunto, abogado, como se explicó, todos, lamentablemente, señores, es un tema que uno se pone a pensarlo y lo que le da es como depresión, porque pensar que todas esas personas que perdieron la vida ahí, en términos penales, cuando se juzga, es como si fuera un solo homicidio involuntario. Es algo que hace que uno se sienta mal hasta de decirlo, pero lamentablemente legalmente es así. Si alguien se querella por lo penal y se hace un proceso, imagínense que sean 2 o 3 personas de todas las que están ahí, que lo hagan primero, se hace un proceso y ese proceso se cierra, él no podría volver a ser juzgado por el mismo crimen, ¿o sí? Se han visto casos que sí, pero son por hechos diferentes. Lo que pasa es que se trata de un mismo hecho. Por eso le pregunto, porque me llegó la pregunta ahora. Ocurrió a la misma hora, ocurrió por la misma naturaleza, se trata de un mismo hecho. Distinto fuera, si, por ejemplo, aparte de juzgarlo por el tema de homicidio involuntario, también el Ministerio Público y el Estado le juzgara por el tema de lavado de activos. Pero para eso hay que demostrar un delito precedente al lavado de activos. Y ese hecho que ocurrió en la discoteca, ese desplome, no es un delito precedente del lavado de activos. No. Ahí hubiese ocurrido distinto porque son penas separadas. O en el caso de que las penas fueran acumulativas, como lo establece el nuevo Código Penal que reposa en el Congreso de la República. Sí, wow, tremendo, señores. Esto es de verdad que da pena. Y creo que esto debe servir para que esa revisión, esa aprobación del nuevo Código Penal se dé realmente, porque cuando uno ve este tipo de cosas es como hasta indignante. O sea, yo sé que nadie quiere que estas cosas pasen, pero lo mínimo que las víctimas merecen es que se haga justicia, que ellas sientan que realmente el Estado está respondiendo de la manera correcta, porque estamos hablando de algo, señores, sin precedentes. Más de 232 personas que perdieron la vida esa madrugada ahí. Familias que en este momento todavía no se recuperan. Gente que nunca se va a recuperar.
ni emocionalmente ni físicamente, gente que va a tener que vivir durante toda su vida con los estragos que esto ha provocado, familias destrozadas, gente que todavía está llorando y seguirá llorando. O sea, eso no hay forma de resarcirlo. No hay forma. Cuando uno escucha que alguien está persiguiendo lo económico, no piensen que es porque están buscando dinero por buscar dinero. Es quizás la única manera que ellos sienten que la justicia puede responderles, porque de alguna manera tiene que ser, ¿verdad? Porque Sí, no hay de otra. esto no es un tema de dinero, es un asunto de justicia y de respuesta del Estado hacia esas víctimas querellantes. Jean Christopher, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación y siempre estamos por aquí dispuestos a aclarar cualquier información sobre casos que tengan que ver con impacto nacional. Muchas gracias por la disposición. Así que nos vemos en la próxima.